Bendiciones, hermanos. Feliz Purim para todos. Yo soy Escaro Leal y el día de hoy vamos a continuar con la parte 2 del estudio del libro de Esther. En el video pasado vimos la identidad de Esther, quien representa a la iglesia, el rey que representa a Dios y Amán que representa al anticristo, que es el mismo Satanás. Y el día de hoy toca el turno de hablar sobre Mardoqueo. ¿Qué es lo que el relato nos dice sobre Mardoqueo? Vamos a leer. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Primero, ¿por qué este libro nos da la genealogía de Mardoqueo? Especificando que era del linaje de Benjamín. Para entender esto, vamos a leer lo que dice el Targum Sheni, donde se encuentra su genealogía con más detalle hasta llegar a Benjamín. Y dice, Mordejai, que es Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Shimi, hijo de Shmidá, hijo de Baana, hijo de Eilá, hijo de Mijá, hijo de Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. Mardoqueo es descendiente directo del rey Saúl y por lo tanto del linaje de Benjamín. ¿Por qué esto es importante? ¿Recuerdan que vimos que Amán era descendiente directo del rey Agag? Y como les decía en el video anterior, todo en este mundo tiene su contraparte. Y en el caso de Agag, su contraparte es Saúl. Pero Saúl no hizo lo que debió de haber hecho, perpetuando esta lucha hasta nuestros días. ¿Y por qué es importante que tanto Saúl como Mardoqueo sean del linaje de Benjamín? Esto nos traslada a otro evento que sucedió en el libro de Génesis. ¿Recuerdan cuando Jacob, después de salir de casa de Labán, tenía mucho miedo de ver a su hermano Esaú? ¿Qué fue lo que hizo Jacob en ese momento? Lo primero que hizo fue dividir a su campamento en dos. Porque pensó, si viene Esaú y ataca un campamento, entonces el otro tiene oportunidad de escapar. Mientras tanto, le estuvo enviando regalos a Esaú como para apaciguar su ira. Y cuando por fin se vieron, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a Génesis 33, donde dice, alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Más adelante leemos. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. ¿Por qué se inclinan ante Esaú? Y vamos a ver cuál es el problema de haberse inclinado ante Esaú. Primero, nosotros nunca, pero nunca debemos de arrodillarnos ante nadie que no sea Dios. Jacob estaba muerto de miedo de que Esaú lo fuera a matar. Y eso es lo que hizo que se inclinara 7 veces, inconscientemente suplicándole a Esaú por su vida. Ahora necesitamos entender que todo lo que hacemos y decimos tiene consecuencias. Muchas veces consecuencias que alcanzan a nuestros hijos, a nuestros descendientes por generaciones. Cuando Jacob se inclina, nos mete a todos en problemas. Porque recuerden que Jacob después se convierte en Israel.
y que gracias a Yeshua nosotros somos parte de Israel. Así que tanto judíos como cristianos estamos ligados a estos acontecimientos. Pongan mucha atención en esto. Yo no sé si han visto videos sobre lo terrible que está aconteciendo en Siria. El caso de los 21 mártires de Libia, que ya pasó hace 10 años. El horror de lo que sucedió el 7 de octubre del 2023 en Israel. En general, cada vez que un psicópata le quiere hacer daño a otra persona, y esto incluso lo vemos en películas, la reacción natural de cualquier ser humano es hacer dos cosas: o agachar la cabeza, inclinarse para recibir el castigo, o rogarle al asesino que no lo mate, que le tenga piedad, que no le haga daño. No puedo mostrar muchas imágenes, pero observen esto. ¿Qué es lo que ven aquí? ¿No es acaso sumisión? Y no me malinterpreten, porque yo sé que todos y cada uno de ellos se encuentran hoy en la presencia de nuestro Dios. De eso no queda ninguna duda. Pero lo que estoy a punto de decirles es una información que es muy, muy importante. Es un conocimiento que necesitas tener para tu día a día. Hermanos, nuestra vida está en manos de Dios. Y por nada del mundo debemos de rogarle a nadie más que no sea a Dios. No sé si alguna vez han escuchado esta frase. Hay que hablar con el dueño del circo y no con los animales. ¿Qué quiero decir con esto? Que si Dios no lo quiera, nos encontramos en una situación de esas. Con quien debemos de hablar es con Dios. Y aquí van a entender por qué la palabra dice: el que clamar el nombre del Señor será salvo. Este versículo, hermanos, no se refiere a una salvación eterna. Se refiere a una salvación física. Y vamos a leer esto en su contexto para que vean que no les estoy diciendo mentiras. Joel 2 del 30 al 32. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Acabamos de pasar un eclipse lunar muy, muy significativo, justo en el día de Purim. Y fíjense que aquí está hablando de estos fenómenos naturales. Y lo pongo entre comillas porque ninguno de estos fenómenos sucede por casualidad, como lo enseña la ciencia. Dios es el que ordena los astros, el sol, la luna, las estrellas. Ellos hacen conforme a la orden que Dios ha emitido. Y hemos sido testigos de múltiples eclipses que precisamente comenzaron después del 7 de octubre de 2023. Y nadie se ha preguntado por qué de pronto han ocurrido tantos en tan poco tiempo, cuando por lo general esos fenómenos eran sumamente extraños. ¿Saben cuándo en la historia pasó algo así? 1493 y 1494. Que hubo una tétrada de lunas de sangre. ¿Qué pasó antes de estas tétradas en 1492? La expulsión de los judíos de España, que en la Biblia aparece como Sefarad. Recuerden muy bien este dato. Sefarad es España. Otra tétrada, 1949 a 1950. ¿Qué pasó un año antes? Declaración de independencia del Estado de Israel. 1967 a 1968. ¿Qué pasó en este año? La Guerra de los 6 días. Y 3 años antes, la creación de la OLP, la Organización de Liberación Palestina. En el año 1967, Israel recuperó el control de Jerusalén, la ciudad santa, en la Guerra de los 6 días. De estas 3 tétradas no tengo información sobre en qué día exactamente ocurrieron,
Pero en 2014 y 2015 sí tenemos información. 15 de abril del 2014, luna de sangre en Pesaj. 8 de octubre 2014 en Sukkot. 4 de abril 2015, de nuevo en Pesaj. 28 de octubre 2015, de nuevo en Sukkot. ¿Ven que no hay coincidencias? 2 eclipses en Pesaj y 2 en Sukkot, siendo precisamente en Sukkot el siguiente atentado en Israel, un 7 de octubre. Un 7 de octubre en la fiesta de Sukkot en el día de Hoshana Rabbah. Otro dato interesante es que todas ocurrieron después de un acontecimiento. ¿Por qué no antes si son presagios que no se supone que deberían de ocurrir antes? Lo que Dios hace con estos eclipses es anunciar el castigo para quienes están haciendo daño y recordándole a su pueblo que Él está en control de todo. Recordándoles que así como en la historia de Amán, Él va a transformar el decreto de muerte en uno de vida. Sin embargo, esto no ocurre mágicamente. En el libro de Esther, Esther llama a todo el pueblo a tener un ayuno de 3 días para que ella se pueda acercar al rey. Recuerden que Esther representa a la iglesia. Así que todos nosotros debemos de hacer ese ayuno, debemos de tener esa preparación espiritual para poder acercarnos al Rey que es Dios, rogándole no solo por nuestra vida, sino por la de nuestros hermanos judíos. Porque como le dijo Mardoqueo a Esther, no pienses que por estar en el palacio del rey tú vas a escapar, porque aunque a la iglesia le ha costado trabajo entender esto, judíos y cristianos somos hermanos, hijos del mismo Padre. Si ellos no han reconocido a Yeshua, es porque Dios así lo ha querido. De la misma forma que Mardoqueo le pide a Esther que no diga que es judía. La iglesia tiene una raíz judía, tiene origen en el judaísmo. Nuestro Mesías es un Mesías judío. No podemos estar peleados y no podemos pensar que nosotros somos mejores que ellos, como tampoco ellos deberían pensar que son mejores que nosotros, porque ambos somos hermanos. Y lo que Dios quiere de nosotros es que estemos unidos. Así que nos está anunciando que tenemos que pelear. Cuando Esther le hace la petición al rey, el rey no puede revocar su decreto, porque Dios no traspasa sus leyes. Lo que Él ha decretado, así se hará. No se puede revocar. Pero sí podemos humillarnos ante el decreto. Y sí tenemos permiso del rey para defendernos. Así que no podemos agachar la cabeza delante del enemigo. No podemos someternos ante ellos. No podemos pensar que nuestra vida está en sus manos, porque no es así. Nuestra vida, tanto física como eterna, solamente depende de Dios. Y aquí es donde van a saber por qué en la Megilá de Esther, en el libro de Esther, se menciona que Mardoqueo es descendiente de Benjamín. Jacob se inclinó 7 veces delante de Esaú, y Amalek desciende de Esaú. Y el rey Agag desciende de Amalek. Y de Agag surge la maldad pura, digamos algo así como el pedigrí de la maldad, Amán, que representa a Satanás y al anticristo. Y si se fijaron, toda la familia de Jacob se inclinó ante Esaú, excepto Benjamín. ¿Por qué? Porque todavía ni siquiera había nacido. Por eso es Benjamín quien tiene que exterminar a Amalek,
Por eso Saúl, descendiente de Benjamín, recibe la orden de acabar con los amalecitas. Y por eso es que Mardoqueo, descendiente de Benjamín, no se inclina ante Amán, no se inclina ante Amalek, no se inclina ante Agag, no se inclina ante Gog. Ahora, pongan mucha atención a esto, porque esto puede salvar su vida. Les he contado algunos de los sueños en donde he visto la persecución que hacen los musulmanes en mi ciudad, en Monterrey, México. Los he visto también en otros lugares. Incluso hace muchos años soñé con el horror del 7 de octubre. Solo que cuando tuve ese sueño no entendí qué era exactamente lo que estaba viendo. Pensé que solamente había sido una pesadilla y ya. Entonces, no les estoy diciendo esto para que tengan miedo, sino para que estén preparados. En todos los sueños yo me les enfrento. En uno de los sueños nos llevan a todos como en una fila, cautivos. Y mientras vamos caminando nos van apuntando con armas. Y obligan a que todos griten esta frase que me incomoda bastante, pero necesito decirla para que me puedan comprender. Obligan a que todos griten Allahu Akbar, que Dios los reprenda. Y yo levantaba mis manos al cielo y gritaba, no, yo no voy a decir eso. Yo adoro al único Dios, creador de los cielos y la tierra. Cuando soñé esto, ni siquiera había escuchado esa frase. Tardé años en entenderlo. Ahora es fácil saberlo porque lo gritan a diestra y siniestra. Pero en ese momento no era así. Y para quienes no saben lo que esto significa Alá es más grande. La pregunta es, ¿más grande que quién? A ver si les suena esto. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Se levanta, es decir, se pone por encima de, se eleva. Esta frase es en absoluta oposición a nuestro Dios, quien es el único Dios verdadero, el Altísimo. Y no hay nadie más grande que Él. En otro sueño, nos tienen en una escuela como rehenes y obligan a todos a estar sentados y sin hablar. Y yo me quedo parada y hablando con los que están sentados. Y uno de estos terroristas me dice con una metralleta en mano, siéntate y cállate. Y yo le respondo, ni me siento ni me callo, yo no soy esclava. En otro sueño estoy con un grupo de cristianos y nos ponen unos enfrente de otros. Y cuando estamos en fila, nos pegan a la espalda y el cuerpo automáticamente se arrodilla involuntariamente. Esto lo hacen para podernos, ya saben. Ahorita lo estoy contando como si fuera muy fácil, pero realmente viví todos y cada uno de esos sueños. Y de verdad le ruego a Dios que ninguno de ustedes tenga que vivir esos horrores. Cuando me golpean a mí, yo no caigo. Y comienzo a gritar, yo no me voy a arrodillar. Y entonces uno me toma de los hombros y me empuja hacia abajo para que me arrodille. Y yo sigo diciendo, no lo voy a hacer. Y entonces vienen otros dos y entre los tres tratan de hacer que me arrodille. Cuando ya son tres, yo comienzo a gritar, Dios, no se los permitas. Y por más que intentan, no pueden hacerlo. En otro sueño, estábamos escondiéndonos de casa en casa. Y en una de esas casas nos encuentran. Estoy yo con mi familia y entra primero uno de ellos armados. Y yo le digo, de aquí no te vas a llevar a nadie. Y se acerca conmigo queriéndome jalar. Mis hijos se esconden debajo de una mesa. Y yo grito, que de aquí no te vas a llevar a nadie. Entonces entran otros dos y después otros más. Y entre varios tratan de sujetarme y otros tratan de llevarse a mis hijos. Y yo empiezo a gritar, Dios, no se los permitas.
Ellos intentan, pero no pueden. Así que comienzan a disparar, disparan y disparan, pero de nuevo las balas no salen. Yo sigo clamando a Dios, rogándole a Dios que no se los permita hasta que ellos se van. Cuando ellos se van, yo corro a asomarme por la ventana y veo que ellos llevan en camionetas a mucha gente amarrada. La llevan cautiva. Algo así. Y en este momento quiero aprovechar para pedirles que si alguno de ustedes ha tenido un sueño similar en donde está padeciendo persecución o ve que están haciéndole daño a alguien de su familia, por favor lo dejen en los comentarios para que podamos ver a cuántos más Dios les está avisando que esto viene. ¿Cuál es la razón de que les comparta estos sueños? ¿Cuál es el mensaje que obtenemos de esto? Que así como Mardoqueo de ninguna manera se arrodilló ante Amán, nosotros como hijos de Dios de ninguna manera nos podemos arrodillar ante nuestros enemigos. Ante Amalek no hay que arrodillarse, porque nuestra vida no está en manos de los enemigos, sino de Dios. Y la única forma de que alguien nos pueda quitar la vida es porque obtuvo el permiso de Dios para hacerlo. Y si Dios es el que da los permisos, ¿a quién tengo que clamar? Todo el que clamare el nombre del Señor será salvo. Y quizás algunos dirán, ay, pero ¿cómo así tan fácil? Dios va a intervenir así de inmediato. Entonces, ¿por qué han muerto tantos creyentes? Si son creyentes, debieron de haber clamado. Pues no, mis hermanos. Eso es algo que sucede en segundos. Por eso es importante estar preparados, porque si uno va por la vida pensando que va a ser arrebatado y que nunca va a padecer persecución, cuando la viva va a terminar arrodillándose ante Amán, ante Amalek, ante el anticristo. Miren, vean estas imágenes. Su verdugo, vestido completamente de negro. Obligados a arrodillarse, su delito es ser coptos, la minoría cristiana de Egipto. Y díganme, ¿qué ven? ¿No es acaso arrodillarse? Hay sobrevivientes del 7 de octubre que yo he visto en videos. Uno de ellos, mientras iba en su carro, se topa con esta gente que le empieza a disparar por montones. Y él se agacha y sin ver hacia dónde está conduciendo, comienza a gritar, Shema Israel Adonai Eloheinu. ¿Qué es lo que está haciendo? Clamando el nombre del Señor. ¿Y qué pasó? Increíblemente se salvó. Otro sobreviviente que se escondió en uno de los baños. Eran varios baños y él se había escondido en el último. Mientras escuchaba cómo iban disparando de baño en baño, uno por uno, viendo que su puerta ni siquiera estaba cerrada, sino entreabierta, sabía que él era el siguiente. Y él empezó a clamar a Dios, primero pidiéndole perdón por estar en ese lugar, pidiéndole perdón por haberse alejado de él. Y miren, de esto tengo el video. Chequen lo que pasa. Si se dieron cuenta, no dispararon al último baño. Hay una razón por la que conocemos esta historia y es porque él sobrevivió.
Romanos 10, 13 y 14. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Invocar el nombre de Dios en una situación de vida o muerte significa que crees y confías en Dios con todo tu corazón. Porque esto es algo que haces con el subconsciente. No tienes tiempo para razonarlo. Es en esos momentos que sale la verdad que está en lo más profundo de tu interior. Hace muchos años fui junto a una prima a la tiendita de la esquina, a solo una cuadra de su casa. De regreso salió un perro, un husky siberiano, enorme. No ladró, no hizo ruido. Iba justo directo a morderme. Y cuando yo me di cuenta, era demasiado tarde para correr. El perro estaba a una sola mordida de mí. Quizá muchos hubieran corrido, pero yo sabía que no tenía oportunidad de huir. Así que me abracé a mí misma y grité con todas mis fuerzas: ¡Dios! Eso es todo lo que dije. Clamé a Él y cerré mis ojos. Lo que pasó a continuación es verdaderamente difícil de creer. Así que me da mucho gusto decir que tengo testigos de lo que estoy a punto de decir. De pronto, de la nada, salió un auto. Un auto del que ni siquiera vi ningún conductor. No sé de dónde salió ese carro, nos pasó rozando a mi prima y a mí. Le dio al perro, el husky salió volando. Y para aquellos que van a decir: ¡ay, pobrecito perro!, también me da gusto decirles que al perro no le pasó nada más que un gran susto. Pero bueno, el perro alcanzó a hacerme 2 enormes agujeros en mi pantalón, como de 1 pulgada cada uno. Y no estoy exagerando, el perro era enorme. Cuando me revisó el doctor me dijo: dale gracias a Dios, porque si te hubiera logrado morder, no hubiéramos podido salvar tu pierna. Esa mordida hubiera desgarrado los músculos, tendones y todo lo que está por ahí. Entonces, clamar a Dios en tiempo de angustia no es ningún cuento. Porque Dios, nuestro Dios, el único Dios, es real. Y Él tiene el poder y el control sobre absolutamente todo. Nosotros no debemos de pedirle al psicópata por nuestra vida. Nosotros debemos de clamar única y exclusivamente a Dios. Incluso en este libro de Esther, Esther no va y negocia con Amán. Esther no le dice: pero ¿por qué quieres ese decreto? ¿Por qué quieres terminar con los judíos? Ella en ningún momento entabla ninguna conversación con Amán. Ella va y le dice al rey: esta es la situación. Porque nosotros no tenemos que pedirle nada a los malvados. Nosotros clamamos al rey, clamamos a Dios, al único que tiene el poder de la vida, tanto física como espiritual. Salmo 50:15. Invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Ahora, hermanos, antes de terminar, información que les va a volar la cabeza. Como Benjamín no se arrodilló ante Esaú, él es el que puede terminar con Amalek. Porque su descendencia no se arrodilla ante Gog, ante el anticristo. Por eso es que Saúl tiene la orden de acabar con los amalecitas. El único que no se arrodilló es el que tiene la posibilidad de ganar, de vencer. Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Y ya se dieron cuenta, ¿quién es el que está luchando el día de hoy contra Amalek? Benjamín Netanyahu. ¿Quién es de extrema derecha? ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Y saben quién viene a reinar después de Saúl? Sí, David. Nuestro Redentor viene. El Rey de Reyes está muy, muy cerca. Así que ya saben, para vencer al anticristo, para vencer a Amán, no se arrodillen ante él. No se sometan. Hay una frase que dice que es mejor
morir de pie que vivir de rodillas. Obviamente eso ante los enemigos, porque ante Dios sí nos podemos arrodillar. Y bueno, hermanos, hasta aquí la parte 2. Nos vemos muy pronto para la parte 3. Bendiciones.